estamos en vivo. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Le damos la bienvenida a una noche más de nuestra célula, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha permitido poder llegar esta noche con todo el gozo, con toda la humildad y un poco de frío. Pero estamos felices de estar aquí esta noche. Amén. Estamos bendecidos. Le queremos dar gracias al Señor y le queremos pedir por las personas que no están presentes que puedan venir en la próxima para que estemos todos juntos compartiendo. Queremos también pedirle que nos dé el entendimiento para entender estas palabras y entender estas escrituras, estas enseñanzas tan bellas que estamos aprendiendo sobre el Señor Jesucristo. Queremos darle gracias también por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros líderes, que los siga bendiciendo para que sigan su obra en nombre del Señor y que sigamos adelante todos para el bien de todas las familias y la salvación eterna de todas las almas. Amén. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Listo? Amén. Listos. Tan rápido. Perdón, me cogió la tos. Estamos aquí compartiendo en vivo. Ahorita le voy a regalar agua antes de iniciar. Empiecen a hablar ahí para que vean que no estamos solos. Estamos apuntando. ¿Listo? Estamos recordando apuntando todo. todavía. Sí, recordando lo del estudio pasado. Ok. Bienvenidos a Casa Sobededón, células familiares. Amén. Gracias por hacer esa oración. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, entendimiento para llegar a entender la profundidad de su palabra. Amén. En nombre de Jesús. Ok. Estamos hablando sobre la vida de Jesús, el impacto que tuvo antes de nacer, las llenuras o el depósito del Espíritu Santo que fue puesto en algunas personas. ¿Amén? Pero nos quedamos en Lucas capítulo 1. Okay. En el verso 43. ¿Alguien recuerda el número 6 qué significa? ¿O número de qué? Hombre. Hombre. No sé si recuerde el estudio que tuvimos de los evangelios, donde cada evangelista presentaba a Jesucristo de una forma. Mateo presentó a Jesús como rey, Marcos como el siervo sufriente, pero el evangelista Lucas presentó a Jesús como el Hijo del Hombre. Ahora, antes de entrar a este tema, el Evangelio de Lucas fue dirigido para un pueblo gentil, para un pueblo que no esperaba al Mesías, para un pueblo que creía en diversidad de dioses. No solamente creía en uno como eran los israelitas, sino que creían en muchos dioses. ¿Estamos acá? Amén. Algo muy interesante.
En Hechos, capítulo 13, pues vamos a volver y vamos a ir afirmando lo que estamos estudiando, ¿ok? En Hechos, capítulo 13. No, ese es este. No, creo que me equivoqué. Sí, creo que tuve un equívoco aquí. ¿Sobre qué es el capítulo? Sobre Pablo predicando en Atenas. Concilio de Jerusalén. Hechos 17. Hechos 17. Gracias, Claudia. Tesalónica. Ajá. Vamos a leerlo desde el Hechos 17, verso 16. ¿Amén? Entonces viene siendo Hechos 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estiocos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el Evangelio de Jesús, y de la resurrección. Entonces, esos gentiles esperaban a algún Mesías. No. La interrogancia de ellos fue cuando Pablo empezó a predicar de Jesucristo, del Dios verdadero, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces dice aquí, predicador de nuevos dioses. Amén. A ellos no les interesa. Entonces, por eso el Evangelio de Lucas fue enfocado a una audiencia gentil que no esperaba a Jesús, que no creía en un rey mesiánico. ¿Quiénes eran los únicos que esperaban, o algunos esperan, el rey mesiánico? Los judíos. Eran los únicos y son los únicos que están esperando. Bueno, ahora nosotros que estamos esperando el rapto del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, pero sigamos ahí. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Ven que está afirmando? No esperaban, no habían escuchado nada de alguien que viniera a traer salvación, restauración. Incluso no esperaban a aquel, como dicen en Hechos capítulo 1, donde los judíos, los apóstoles le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Ellos esperaban que se estableciera como rey, pero acá no esperaban. ¿Estamos acá? Amén. Amén, en nombre de Jesús. Ok. Porque todos los pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois ¿qué? Muy religiosos. Muy religiosos.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, plural, no solo era uno, esto nos confirma que ellos creían en diversidad de Dioses. dioses. Mitología griega. Entonces, hay también un altar ajá, sígale. en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ajá. Entonces, está hablando con Benjamín. Lo complicado que haber sido para Pablo predicar de Jesús. Hoy no es complicado predicar de Jesús. Hoy día, de una u otra forma, la gente ya sabe de Jesús. Ya, de una u otra forma. Por una serie en la televisión, por un video pequeño en Facebook, en Instagram, que dice, si crees en Jesús, di amén. La gente ya sabe que hay Jesús. Hoy día no es tan difícil y es difícil a la vez predicar de Jesús. Pero en aquel entonces, imagínese usted, hermano Jamén, va a Guatemala, antigua Guatemala, va a predicar el evangelio de Jesús, pero nadie sabe quién es Jesús. Pues dice, yo predico al que salva, al que restaura. Es más, yo predico al que sana, pero ellos, ¿y qué querrá decir? ¿Está loco o qué? Lo complicado que fue para Pablo, para Pedro, para Mateo. Que Mateo fue muerto atravesado por una lanza cuando predicaba en India. Ellos también creen, algunos, bueno, creo que la mayoría creen en diversidad de dioses. Son hombres muy religiosos, personas muy religiosas. Entonces, viene Lucas para presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, y nos encontramos en Lucas capítulo 1 que presenta ahí cuando Elizabeth hace una declaración que a simple vista a todos nos deja atónitos. ¿Cierto? En Lucas 1:43 y más, cuando el verso 41 hace una exaltación, donde, ¿quién me lo puede leer el 41? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí hagamos una pausa. Entonces, muchos empiezan a hacer su afirmación hacia el verso 43, basándose en el verso 41. ¿Quién fue la que hizo la aclaración? La salutación la hizo María y Isabel hizo la aclaración. ¿Y Elizabeth qué? Hizo la aclaración. Hizo la aclaración. ¿Fue llena? Espíritu Santo. Algo muy interesante. Yo escuché una nueva versión de un Nuevo Testamento que escríbalo si quiere, puede buscarlo. Pablo Bezón. Así como se escribe Pablo, pero Bezón es con doble S. Según la traducción esta del Nuevo Testamento, Pablo Bezón hace las aclaraciones que cuando Elizabeth fue llena, dice aquí, del Espíritu Santo, en la Reina Valera nos da a entender que es la persona. Pero cuando te vas al original y empiezas a estudiar el Nuevo Testamento de Pablo Bezón, nos aclara que no fue la persona que vino y depositó como hoy día el Espíritu Santo, sino que fue un toque del Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a entender. O sea que es algo nuevo, ¿verdad? Yo cuando lo escuché, para mí me sorprendió y me encantó. Porque cuando en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ahí vienen las llenuras del Espíritu Santo continuamente. Pero antes, no hay llenura completamente. Hay toques de Él.
pero no hay el revestimiento de Él. No sé si me estoy explicando. Porque Jesús dice que hablando del Espíritu Santo, que cuando Él vendría, estaría con y en. Dentro y fuera. Dentro y fuera. So, hay un, ¿cómo puedo decir? Te empapas del Espíritu Santo, tanto por dentro y por fuera. Pero en estos casos, donde la Escritura dice que fue llena, fue un toque del Espíritu Santo. Pero muchos distorcen esta palabra para decir que María es madre. ¿Cómo fue lo que estuvimos estudiando? No sé si recuerdan su totalidad de los nombres. Y lo expliqué un poco la semana pasada. Adonai. Claudia me dijo que eso también significaba dueño. Señor. Adonai. Ajá. Hebreo y griego. Pero tanto, no quiero dar mucho la espalda, pero ok, tanto griego es Señor Y dueño. tanto Adonai, que se tradujo Kyrios o Curios en algunas traducciones, para escribir, para que se tradujese y dijera Señor. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. El libro, los primeros 4 evangelios fueron Mateo, aunque fue un poco para audiencia gentil, pero más enfocado en audiencia hebraica, porque presenta a Jesús como rey. ¿Ok? ¿No lo he perdido? ¿No? Ok, en nombre de Jesús. Entonces, basándonos en esta declaración que hizo Elizabeth, aquí aparentemente nos da a entender que Elizabeth fue poseída, no se asuste, por el Espíritu Santo. Pero en realidad fue el toque del Espíritu Santo. Y que el mismo Espíritu Santo reconoce que Jesús, y voy a explicar poco a poco. Por eso digo, ahí va a haber muchas palabras que no vamos a entender todavía, pero no quiero hablar tanto y a la mera hora, ¿y qué hablo? No, pues sí estamos equivocados. No. ¿Sí me entienden? Entonces, Elizabeth, con el toque del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es Dios, y Él comprende, y Él entiende, reconoce que Jesús es Señor, dueño y Dios. Ahora, hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia entre... ¿Lo copió? Sí, ok. Hay una gran diferencia entre... Voy a ponerlo aquí. Jesús y hay una gran diferencia entre Jesús hombre y Jesús Dios. La defensa, lo voy a poner así porque es la defensa de ellos. La defensa mariana afirma, en base a estos
versos, que vamos estudiando que está totalmente equivocado, en base a estos versos que María es madre de Jesús. Pero si la Escritura dice que Jesús es hombre y es Dios, entonces ellos afirman que María es tanto madre de Jesús hombre y Jesús Dios. Pero estas aclaraciones nos llevan hasta la antigüedad. Apunte esto. Hay 21 concilios. Hay 21 concilios. 21 concilios. Concilio significa asambleas. Concilio es asamblea, donde se reunían los cristianos de la época. Y me está viendo. ¿Qué está hablando este hermano? Vaya conmigo a Hechos. A Hechos. No estoy en Juan. Capítulo 15. El título de Hechos, capítulo 15, ¿qué dice? El concilio. Concilio. Aunque para algunos, como este no fue un concilio ecuménico, no lo toman mucho en cuenta, pero en este estudio lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, desde estos concilios, que fue aproximadamente entre el 49 y el 55 después de Cristo, había discusiones, dice aquí en Hechos, que de las sectas de los fariseos llegaban hacia los nuevos creyentes y les decían: si realmente quieres ser salvo, tienes que circuncidarte. Entonces los apóstoles se dieron cuenta que estos estaban poniendo cargas, como dice ahí más adelante, estaban poniendo cargas sobre ellos que ni ustedes mismos pueden soportar y que ni nosotros mismos cumplimos, dice. A donde yo lo quiero llevar, que ya había discusiones de diferentes tipos de pensar. Ya había contrarios y ya había personas firmes. Tanto que en Gálatas capítulo 1, basándose a este mismo tiempo, a Hechos 15, verso 6, y por lo que dice Pablo aquí, muchos de estos sí obedecían a lo que decían los de la secta de los fariseos. Lo tiene Gálatas capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice ahí? Estoy maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Al 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. De esto que está hablando Pablo, se está refiriendo a lo mismo que estaba sucediendo en Hechos capítulo 15. Que ahí había personas que querían poner peso sobre los nuevos cristianos. Por eso Pablo afirma que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Sí, en nombre de Jesús. Entonces ya había discusiones, ya había personas que pensaban diferente y no les daba miedo exponer sus pensamientos, aunque erróneos. Hoy día vemos muchas doctrinas exponiéndose, aunque erróneos, pero tanto como estos que estaban en Hechos 15, afirmaban que estaban en lo correcto. Hoy día también hay muchas personas
muchas sectas que piensan y dicen que están en lo correcto y que nosotros estamos equivocados. Pero aquí es donde en uno de los concilios dice que nos lleva a escribe esto, monofisismo. Y vamos a ver qué significa monofisismo. Y nos va a remontar a esto, que es, ¿ya lo escribí, monofisismo? Monofisismo es una doctrina teológica desde aquellos entonces. Esto no es nuevo. Aproximadamente en el 300 después de Cristo o mucho antes. Porque si se atrevió a ir a un concilio donde solamente gente de sabiduría, por decirlo así, que estaba llena de palabra, es como ir hoy a la ONU, por ejemplo, donde todos los presidentes, así que todos los pesados se reúnen, ¿no? O sea, entonces, este pensamiento no vino unos 2 o 3 años antes de este concilio, sino que vino muchos años antes. Aproximadamente yo no es que sea así, porque no hay base estricta sobre esto, pero aproximadamente dan en un 40 al 55 después de Cristo, basándose a este monofisismo. Monofisismo es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina y no la naturaleza humana. Ahora, ¿se da cuenta hasta dónde nos lleva? Si estos, y fue uno llamado Cirilo. Cirilo afirmaba que Jesús no tenía esta naturaleza, que Jesús solamente tenía la naturaleza divina. Por ende, que si María era madre de Jesús, es lo que creía, que si era madre de Jesús, entonces María era madre de Dios. ¿Estamos acá? En el concilio de Efeso, que fue en el 431 después de Cristo, 431 en el concilio de Efeso, Cirilo se presenta y afirmaba que María solo se le podía llamar Theotokos. Voy a borrar eso, ¿está bien? En un ladito escriba, ok, guardará mi así. H, E, T, H, E, O, T, Cirilo afirmaba que solamente a María se le podía llamar Theotokos. Te voy a escribir que es Theotokos. Mientras los nestorianos, vamos a leer un poquito más quién son los nestorianos. Nestorio afirmaba que en Jesús
no solamente, imagínense, no solamente, escriba esto si puede, por favor. Los nestorianos afirmaban que Jesús no solamente tenía naturaleza divina, sino también la humana. Que tenía la posición contraria a Cyril. Ajá. Ok, yo creo un ratito más, yo voy a parar porque eso muchos... ¿Está agarrando todo? No, ¿ah? Sí, yo voy a parar aquí y vamos a repetir. Hasta aquí me voy a quedar en Teotocos y... Teotocos. ¿Tú vas a definir eso, Saúl? ¿Ah? Teotocos. ¿Qué significaba Teotocos? Ahorita lo voy a decir. A María dice que llamaban así. Teotocos. Teotocos es Ajá. que Jesús es divino, solo divino. Ah. Y nestorianos es divino y... No, nestoriano nestoriano eran las personas que afirmaban otra cosa, otra aclaración. Cirilo afirmaba esto. Mientras los nestorianos afirmaban otra cosa, que es... Que era naturaleza humana y naturaleza divina. Eso, naturaleza humana y naturaleza divina. Ok, se escriben... H, R, Cristocos. ¿Ya lo apuntó? Teotocos y Cristocos. Ajá. Teotocos es madre de Dios. Teotocos, esto. Cirilo afirmaba que como Cirilo afirmaba que en Jesús no existía la naturaleza humana, por ende, para su pensamiento, María era madre de Dios. Pero los nestorianos afirmaban otra cosa, que en Jesús no solamente habitaba naturaleza divina, sino naturaleza humana. Entonces, aquí es donde nos lleva, que es madre de Jesús, hombre. Sí, Hombre, Jesús, hombre, madre de Jesús, hombre. Los cristocos. Los cristocos, nestorianos. Cristocos significa madre de Dios. Teotocos, madre de Dios. Teotocos, madre de Dios, y Cristocos, madre de Jesús, hombre. Teotocos es madre de Dios. Ajá. Cristocos, Cristocos, madre de Jesús. hombre. ¿Por qué? Naturaleza humana. ¿Por qué? Y fíjense, apunten lo que está apuntando. En lo que tomo agua. Toma tu tiempo. ¿Ok? Teotocos y Cristocos. Ahora, cuando Nestorio hace esta aclaración, porque a él se le hacía incoherente, irracional, que María o una mujer fuese madre de Logos, que es el ser divino. Entonces dice, esto es algo incoherente y es una blasfemia decir que María, una mujer, es madre de Dios. Por eso él afirmaba, es entendible que María fuese madre de Cristo hombre. Pero ve que desde los siglos este pensamiento dividido ya había desde los principios. Muchos es que los protestantes o los evangélicos salieron después de Lutero, que tiene 501 años. 501 años. Fue 1517. Eso tiene 500, estamos en 2018, 501 años.
Muchos pensamientos afirman que los evangélicos, los protestantes, salieron de Martín Lutero. Pero cuando empecé a estudiar, nosotros no salimos del pensamiento de Martín Lutero. Nosotros salimos desde el principio. Alguien va a decir, pero es que la iglesia nuestra la estableció Jesucristo en Mateo 16, 18. Es la misma afirmación que yo hago. Pero es que la iglesia es más antigua. Yo lo llevo a este pensamiento. Entonces los fariseos son más nuevos, por decirlo, que los cristianos. Los fariseos, religión farisea, es más antigua que los cristianos. Así, habla. No, los fariseos son más antiguos. Sí, son más antiguos. Que estaban los fariseos, los saduceos, los saduceos, todos los feos. Ok. Estás en vivo. ¿Estamos acá, hermanos? Ok. Entonces, cuando los nestorianos afirman, escuche esto, cuando leí esto, me sorprendió un poquito, pero no mucho. Cuando los nestorianos afirmaron que María no podría ser madre del Logos o de la divinidad, sino del ser humano, del mortal, del que podía morir, y murió, pero también resucitó. A este lo trataron de hereje. A este grupo lo trataron de herejes, de blasfemos, que hablaban en contra de la palabra según los concilios de aquella época. Aunque años después, primero empezaron a creer en esto, Teotocos. Y por su pensamiento estar en Teotocos, rechazaron Cristocos, que era más. Que Nestoriano afirmaba y creía que sí podía ser madre, pero de la persona. Pero al afirmar esto, dice en la historia que a los nestorianos los trataron de herejes, porque no compartían la misma idea que los demás. Aunque años después, o sea, años más tarde, este pensamiento lo fueron rechazando. Aunque hoy día lo siguen afirmando. ¿Y sabe de dónde saqué estas bases históricas? De los concilios católicos. Y como ellos mismos han hecho las dos, ellos mismos tienen las dos. Primero afirmaban sí, pero ahora, en este tiempo, han rechazado por creer Pero ya presenté un poco de historia verídica. Usted va a los concilios y hay 21 concilios establecidos en diferentes partes del mundo. Pero los concilios que más fueron resaltantes, el concilio de Nicea, que fue convocado en el año 325 después de Cristo. El concilio de Constantinopla, fue establecido en el año 381. El concilio de Efeso, donde se tuvieron esos tipos de discusiones más fuertes, más acaloradas, fue establecido en el año 431. En el concilio de Calcedonia, fue establecido en el 451 después de Cristo. El concilio de Constantinopla 533. El concilio de Constantinopla 3 en el año 680 después de Cristo. Ya presentamos base histórica. Usted va, busca y la va a encontrar, porque ahí yo empecé a indagar y le soy sincero, estoy tiernito en estos estudios.
estoy, ¿cómo dice? Estoy patojo ahí. Estoy patojo en esos estudios. Pero me interesa. Entonces yo aquí voy a parar. No sé si alguien comprende. El Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entender. Con mi sabiduría humana no lo vamos a entender. Porque son muchas palabras. Teotoco, Cristoco, Cirilo. No, eso se entiende bien fácil. Gloria a Dios. Sí, pero... ajá. Pero ¿nos puede decir qué fue exactamente lo que nos quedamos la semana pasada para relacionarlo con lo que está diciendo ahorita? Lucas capítulo 1, verso 43.